El origen de este grupo está en la división que se produjo en la época macabea. Su nombre proviene quizá de que se consideraba la descendencia legítima de Sadoc, y por ello con posibilidad de ocupar el puesto de los cargos dirigentes. A este grupo saduceo, aparte de las familias sacerdotales dirigentes, pertenecían también las principales familias patriarcas de Jerusalén y la nobleza laica del campo judío, cuyos representantes constituían, con la aristocracia sacerdotal, parte del Alto Consejo, que es el Sanedrín. Pero esto no significa que todos los sacerdotes fueran saduceos, pues también habían un buen número de sacerdotes que eran fariseos o que sencillamente no formaban parte de ninguna de las dos facciones. Básicamente, los sacerdotes saduceos eran los sacerdotes pertenecientes a las familias más distinguidas y constituyentes de las instituciones de poder. Los saduceos ocuparon un lugar señalado dentro de la historia judía en el periodo que va de los asmoneos a la guerra judaica. Durante esta época el judaísmo se transformó radicalmente por los influjos religiosos helenísticos y babilónicos. En la agrupación de los saduceos se asociaron tendencias liberales y conservadoras. Liberales en lo tocante a la aceptación de las formas de vida helenística y conservadoras en lo que atañe a la conservación del estatuto religioso del Estado del templo fundado en la ley. Los saduceos formaban un grupo organizado. El número de sus partidarios es poco elevado. Poseían una tradición, que se llamaba halaká, basada en la interpretación de la escritura, tradición que debían seguir los miembros en la conducta de su vida. La pertenencia al grupo saduceo como al de los fariseos estaba limitada, no podía pertenecer cualquiera. ¿Cómo era el pensamiento de los saduceos? Del contraste con los fariseos ya se había visto antes alguna de sus creencias. Negaban la vida tras la muerte, la existencia de ángeles y demonios y la providencia o destino. Doctrina estas importadas de otras religiones y que apenas aparecían en los escritos judíos. La teología saducea se atenía estrictamente al texto de la Torá o Pentateuco, particularmente en lo tocante a las prescripciones relativas al culto y al sacerdocio, y estaba por lo tanto en abierta oposición a los fariseos y a su halaká oral, la cual declaraba obligatorias incluso para los círculos de los laicos piadosos las prescripciones orales sobre la pureza relativa a los sacerdotes. Los saduceos habían consignado esta teología en una halaká plenamente elaborada y fundada en la exégesis. Adoptaban una postura crítica frente a la aceptación de usos populares en el culto fomentadas por los fariseos y propugnaban la santificación del sábado frente a estos usos cuando la festividad del día caía en dicho día, en sábado. En cuanto al tema de la pureza, aceptaban solo las prescripciones que emanaban directamente de la Torá, por lo que sus costumbres eran más relajadas, exceptuando los sacerdotes jefes que tenían a su cargo la celebración del culto, cuya escrupulosidad en temas de impureza era aún mayor que de los fariseos. Rechazaban también las pretensiones proféticas de los círculos de los asideos y de los esenios. Condenaban todo el desarrollo de la apocalíptica y de las ideas escatológicas ligadas a ella. Para ellos la salvación consistía en el acto terrenal de purificarse y formar parte del pueblo de Israel. Por eso nunca aceptaron la dominación extranjera, aunque fueron muy hábiles en establecer adecuados lazos comerciales con ellos. Su limitación a la Torá y su rechazo a las tendencias reformistas hicieron que aceptasen solo del hombre una visión terrenal. Rechazaban del mismo modo la teología griega del alma y la esperanza persa de la resurrección. Para ellos no había un más allá. No está en la ley, decían, para justificar su postura. Sin embargo, veían al hombre libre en su obrar y responsable de sus actos, que deberían regirse por la ley. De aquí que emitieran severas sentencias contra los infractores, que aplicaban según su propio código penal. Los fariseos, debido a su constante reinterpretación oral de la ley escrita, intentaban adaptar y suavizar las condenas. Existía un tribunal saduceo de sacerdotes jefes y dictaban sentencias según su propio derecho. Había escribas que eran saduceos, aunque muy pocos.